La fuerza gravitatoria es una fuerza que sustenta todos los cuerpos al ser atraídos por el centro de nuestro planeta. Estas fuerzas permiten mantener las estructuras en pie, tales como montañas, edificios, puentes, etcétera, etcétera, y determinan la cinemática del movimiento vertical. Dado que hay una fuerza gravitatoria, evidentemente también hay una aceleración, y a esa aceleración se le conoce por el nombre de aceleración de la gravedad. Es un hecho muy conocido por nosotros el valor de esa aceleración que se nos ha dicho es constante, de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sin embargo, ese es un valor aproximado y no necesariamente es constante. Va a depender de la densidad del terreno. Por ejemplo, sobre una mina de hierro, un ejemplo, una montaña muy maciza, la aceleración se ve alterada justamente por ese volumen, por esa masa. También depende de la ubicación geográfica. Normalmente ese valor de 9,8 es el que predomina en la zona de Norteamérica, Estados Unidos. No obstante, en la región donde nos encontramos en este momento, que son los Andes venezolanos, el valor de la aceleración de la gravedad es aproximadamente a 9,72 metros sobre segundo cuadrado. Ese valor de la aceleración es a nivel de la superficie terrestre. La podemos representar de manera vectorial porque realmente esa aceleración es vectorial, como lo mostramos acá. Ella actúa hacia el centro de la Tierra y tiene ese valor aproximado entre 9,7 o podemos redondear un valor de 10 para usos prácticos. No obstante, en la medida que ascendemos a una altura determinada, esa aceleración va a ir disminuyendo. Ya alrededor de 10 o 20 kilómetros de altura, el valor de la aceleración es menor, justo hasta alcanzar los niveles de la estratosfera. Ahí ya prácticamente la aceleración de la gravedad se anula y es donde los cuerpos quedan ingrávidos. Entonces, pasemos a la cinemática del movimiento. Las expresiones generales de la cinemática la tenemos acá, tres muy conocidas. El primero tiene que ver con el desplazamiento, el segundo con la velocidad y el tercero con la velocidad al cuadrado. Noten que el segundo, igual que el primero, dependen del tiempo. Esta última expresión de acá es muy útil muchas veces cuando no conocemos el tiempo y basta con conocer el desplazamiento. Estas ecuaciones generales de la cinemática la vamos a adaptar al movimiento vertical. Entonces noten acá la ambigüedad, hay dos signos, más y menos, y para discernir y aclarar el uso de ambos signos, veamos el siguiente dibujo. Si el movimiento lo vemos como un vector y tiene un comportamiento, en este caso apuntando hacia la derecha, y la aceleración también, el signo que va a adoptar la expresión es positivo. Ese signo fundamentalmente se aplica a la aceleración. Entonces, si la aceleración tiene el mismo sentido del movimiento, entonces es positivo. Mientras que si el movimiento tiene contrasentido respecto a la aceleración, pues adopta el signo negativo en ambas expresiones. En las tres expresiones, perdón. Una vez que adaptemos eso al movimiento vertical, tenemos entonces dos casos a resaltar. El primero es la caída libre. Aquí podemos suponer dos alternativas, dos sucesos que pueden ocurrir. El primero, que deje caer la pelotita, ella va a ir incrementando su velocidad hasta llegar a una velocidad máxima justo antes de que toque el piso. Esa sería la posición final del movimiento, mientras que la posición inicial es justamente al dejarla caer. Si aplicamos estas expresiones,
nos damos cuenta primero que ya no le vamos a llamar aceleración simplemente, sino el valor de la aceleración de la gravedad, que es la que está obrando en este movimiento. Y segundo, vamos a notar que, por ejemplo, la disyuntiva, la duda que hay en el caso de el desplazamiento, que nosotros tomamos el desplazamiento final menos el inicial, si es caída, nosotros podemos llamar a esto profundidad. Esa Y puede ser simplemente la profundidad, de manera que vamos a evaluar aquí P de profundidad, o la Y va a significar qué tanto se ha desplazado desde la posición inicial hasta la posición final, adoptando esto con un signo positivo, sin duda alguna. Son tantos metros que en este caso tiene la altura del edificio. Entonces vemos las tres expresiones. Sabríamos que si parte del reposo, esa velocidad inicial es 0 y desaparece ese primer término en las tres ecuaciones. Tenemos el segundo caso de la caída, donde en vez de dejarse caer se le imprime una fuerza inicial. En ese caso, pues la velocidad inicial ya no es 0. Hay que tenerla en cuenta, considerarla, obviamente debería conocerse para evaluar estas expresiones y hacer nuestro trabajo. Ahora el segundo caso se refiere a la subida. Entonces alguien lanza la pelota desde el nivel de la planta o de la calle y la pelota va a subir, 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 cada vez va a perder velocidad hasta que se detiene justo en esa zona de máxima altura. Aquí la velocidad es 0. Esa sería la velocidad final, va a ser 0, mientras que la velocidad inicial es la velocidad máxima con que la pelotita abandona el objeto impulsor, que bien puede ser el brazo de una persona, un mecanismo que impulse a la pelotita. Entonces aquí vemos el signo negativo por la razón anteriormente dicha. Dado que el movimiento se opone al de la aceleración, entonces aquí debe de tener su signo negativo. Entonces tengamos en cuenta que la velocidad final va a ser 0 en el momento que la pelotita se detiene. Bueno, espero con este video haber aclarado algunas dudas que le puedan ser de utilidad.